Bueno, y seguimos conociendo el Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 5 de Apocalipsis. Anteriormente vimos el capítulo 4 donde hablábamos del trono de Dios. Y aquí el escenario, aunque sigue siendo prácticamente el mismo, encontramos algunas cosas bien importantes. El capítulo 4, en ese verso 11, que es el último verso del capítulo 4, dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres. Ahora, en el capítulo 5, este capítulo se busca, o quién es el digno. Porque empieza los primeros 4 versos, o voy a leerles primeramente el versículo 1, dice: en la mano derecha del ángel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, aquí hay un libro, y este libro es un rollo, como en la antigüedad. Recordemos que dice que estaba sellado con 7 sellos. Y en la antigüedad estos libros se sellaban con parafina y tenían el sello de la persona que enviaba, ¿sí? Y nadie podía romperlo porque había información allí importante. Y aquí representa que hay una información importante. Pero lo interesante empieza en los siguientes 3 versos. Verso 2 dice: vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Aparece un ángel poderoso, y aunque la Biblia no menciona quién es ese ángel, sí, algunos dicen Miguel, sí, el arcángel Miguel, pero aunque no lo menciona, es un ángel muy importante allí pregonando y diciendo que no hay alguien digno, ¿cierto?, de abrir, o quién es el digno de abrir este libro, y no sea yo. Y dice que Juan lloraba mucho, había una gran tristeza en Juan. Lo interesante del caso es que en el capítulo 5, donde también hay una expresión de alabanza y adoración allí, exaltando a Jesús y diciéndoles digno, aquí Juan está llorando y ver que no hay alguien digno para abrir este libro y desatar cada uno de los sellos para abrir el contenido de aquel libro. Es importante ver que hay una búsqueda de quién es el digno, dónde está esa persona. Ahora, ¿por qué la tristeza de Juan? Recordemos que hay maldad en la tierra, y al encontrar a alguien digno se va a poder desatar esos sellos y acabar y erradicar con esa maldad. Y aunque no lo hay en el momento que Juan lo ve allí, por eso hay gran tristeza. Sí, en la Biblia también vemos que hubo personas que lloraron amargamente, como lo fue Pedro, inclusive cuando negó a Jesús. Hubo una gran tristeza que lo invadió por aquello, y esa gran tristeza que sintió también la siente Juan cuando no ve que hay alguien que es digno de abrir esos sellos. Pero este capítulo, aunque estos primeros versos nos muestra que hay una búsqueda de alguien digno, también en los siguientes versos, del versículo 5 al 7, nos habla sobre esa selección de ese digno. Verso 5 y dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con 4 seres vivientes y los ancianos, y a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Aquí hasta el 7 vemos que hay unas palabras claves para saber quién es este digno, quién fue seleccionado allí. Primero se le acerca a uno de los 24 ancianos a Juan y le dice: mira, ¿sí? No llores más, pero mira, el león de la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de la tribu de Judá? Creo que es muy claro aquí quién es.
y es Jesucristo. Recordemos que cuando Jacob bendijo a sus hijos, a Judá lo mencionó allí como el león, y allí de esos descendientes viene Jesucristo, la raíz de David. Hay estos dos frases bien importantes que nos muestran quién es el digno de abrir y desatar esos sellos, y es Jesucristo. Inclusive dice más adelante en el versículo 6, miré y vi entre el trono y los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. Cuando habla de este cordero inmolado, recordemos que en el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados del pueblo, se hacía un sacrificio, eventualmente de un cordero. Pero cuando Jesús viene, hace un sacrificio perfecto para que todos puedan tener ese perdón de pecados por la eternidad. Y aquí habla de ese cordero y se lo ve en pie como inmolado, o sea que había muerto y resucitado allí, y vemos que es ¿quién? Jesucristo. Además de esto, dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado por la tierra. Recordemos que esa plenitud del Espíritu Santo está reflejada también allí en Jesús. Y vemos que tiene esos 7 espíritus que inclusive Isaías los menciona allí, el profeta: espíritu de sabiduría, de ciencia, y todos estos 7 los tiene que Jesús allí. Ahora los ve reflejados, Juan, en su plenitud, porque vemos que esa búsqueda que aparecía en los primeros 4 versículos, se ve ya aquí la selección de aquel que es digno de abrir y desatar estos sellos. Es importante ver aquí en este capítulo 5 esta introducción, porque en el capítulo 6 vamos a hablar de esos sellos, qué va a salir de cada uno de esos 7 sellos que se mencionan aquí en ese libro. Entonces es importante aquí esta introducción donde, oiga, se necesita alguien que abra y desate esos sellos. No se encontraba nadie, no se hallaba nadie. Juan estaba triste, lloraba amargamente, pero ahora se ve la selección de que hay alguien que es digno de abrir esos sellos, y es Jesucristo. Así que dice el versículo 7, él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Él era el digno para poder abrir ese libro. A partir del versículo 8 hasta el versículo 14 vemos allí una alabanza de oración, una celebración de cierta manera, porque se encontró alguien digno. Este capítulo 5 lo podemos dividir en 3. Esos primeros 4 versículos en la búsqueda de alguien digno, en versículos 5 al 8 en que se selecciona a ese digno, y a partir del verso 8 hasta el 14 hay un cántico para aquel que es digno. Dice los versículos, voy a leerlos rápidamente, del 8 al 14. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y de todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Aquí vemos una alabanza, una adoración por encontrar a ese digno. Inclusive nos sigue diciendo cosas bien importantes allí en el versículo 9. Con tu sangre compraste para Dios a toda gente. O sea, ¿se refiere a quién?
a Jesucristo. Y hay una exaltación. Por eso una palabra clave para este capítulo 5 es digno. ¿Quién es el digno? Y es Jesucristo. Hubo una búsqueda, se halló y ahora lo exalta, porque hay gran felicidad de ver que se pueden abrir esos sellos que hay en ese libro mencionado en el primer versículo. Así que de eso se trata este capítulo 5, de quién es el digno para desatar esos sellos.